Iglesia del Señor, muchísimas bendiciones para todos. Me gozo de estar una vez más con todos ustedes para compartir el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Quiero felicitar a todos aquellos que están firmes y constantes, creciendo cada día, orando, leyendo, escuchando la palabra. Eso quiere decir que hay una buena salud espiritual, porque llegó un tiempo poderoso, un tiempo maravilloso. Estamos ya más de 5 meses de confinamiento, donde no nos hemos podido volver a reunir, pero probablemente este 6 de septiembre tengamos nuestra primera reunión presencial en nuestra sede, en la calle 17, número 3542 del barrio Cristóbal Colón. Yo les estaré confirmando, ¿sí? De acuerdo a los protocolos y a lo que ordene la alcaldía de Cali. Entonces hay la posibilidad que tengamos la reunión este próximo domingo 6 de septiembre, o si no, la tendremos la primera el domingo siguiente. Pero mientras tanto vamos a seguir escuchando la palabra por este medio, y no solamente ustedes, sino toda la gente que está en Cali, Colombia y el mundo entero. Es importantísimo tener claridad, tener entendimiento en las cosas del Señor, para que podamos avanzar. Si no hay claridad, si no hay conocimiento real y verdadero, realmente pues vamos a tener confusión y vamos a caer más en temores, en dudas e inseguridad, que en una fe plena, en una fe auténtica, que es la que Dios quiere establecer en su iglesia y en su pueblo. Vamos a leer el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 14 al 17. Vamos a leer 3 versículos, oramos brevemente y entramos en la meditación de la palabra y la enseñanza. Quiero darle gracias a todos los que están viendo los mensajes los días sábados. Estamos en la emisora Maranata Río de Vida, y ahí hemos conocido otro pueblo hermoso que está deseoso de escuchar la palabra, y estoy contento de poder estar allí, porque allí hay un pueblo también hambriento, sediento de conocer al Rey del Cielo. De modo que qué bueno poder estar allí, para que los días sábados en las horas de la tarde esté siguiendo el enlace que yo les envío por el chat, para que vean el mensaje que estamos llevando allá en esta emisora poderosa. Ezequiel capítulo 28, verso 14 al 17, dice así la palabra: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vamos a dejar por allí para que oremos a Dios del cielo, para que nos ayude en esta hora a entender su bendita palabra. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te exaltamos en esta hora, glorificamos tu nombre y te damos gracias por bendecirnos, por ayudarnos durante todo este tiempo, Señor. Gracias por proveer, por suplir, por proteger nuestras vidas, nuestros seres queridos. Padre Santo, gracias, Señor. Reconocemos que es tu mano poderosa la que nos ha sostenido, Padre Santo, durante todo este tiempo, Señor, de cautividad, Señor, de confinamiento en nuestros hogares, Señor. Ha sido tu poder glorioso, Señor, que nos ha sostenido, Señor, y que nos seguirá sosteniendo, Señor, Padre, todos los días de nuestra vida, Señor, en un tiempo glorioso, poderoso, maravilloso, para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesucristo. Queremos en esta hora que nos des entendimiento y discernimiento en tu bendita palabra, Señor. Que sea tu Espíritu ministrando nuestro espíritu, Señor, para poder entender, para que esta palabra se implante, para que esta palabra cobre vida en nuestras vidas, y además de ella traiga sanidad, bendición, protección y provisión a todos los que la oímos con alegría, con gozo y con libertad, para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. He titulado el tema de esta oportunidad: la rebelión en el cielo. Y he querido leer este pasaje de Ezequiel 28, y más adelante vamos a leer Isaías 14, porque es necesario conocer todo esto para entender que el Señor Jesús hizo una obra perfecta en la cruz, y para que seamos liberados de tantos temores y de tantos miedos
que nos ha metido la religión y la tradición. Entonces, vamos a mirar por el Espíritu y la palabra que en el cielo hubo una rebelión. En Génesis 1.1, la Biblia va desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Pero antes de Génesis 1.1 existía el mundo espiritual invisible, el mundo eterno. No existía nada de lo físico, nada de lo que vemos hoy en día, pero Dios estaba, Dios ya existía, nosotros existíamos, los ángeles del Señor existían, ¿sí? Nosotros existíamos, éramos un espíritu, y ese era un mundo espiritual invisible, eterno. Ahí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con nosotros, y estábamos con Dios nosotros en el cielo, y había una armonía preciosa entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, nosotros los hijos. Era una armonía hermosa la que sucedía en esa eternidad gloriosa. Pero dice, como dice aquí Ezequiel 28, vamos a leer el verso 14, dice: tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que todo funcionaba bien hasta que este ángel, querubín protector, se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios. No se sujetó, no se sometió, ¿sí? Y él quiso usurpar el trono de Dios, porque era un ser muy hermoso, sus vestidos era el sello de la perfección, era alguien poderoso que estaba allí. Por eso cuando se dice que a Eva se le presentó la serpiente, no era cualquier serpiente, era un ser hermoso el que se le presentó a ella para tentarle y llevarla a hacer lo incorrecto, lo indebido. Entonces, este ángel quiso usurpar el trono de Dios, y vamos a leerlo también en Isaías 14, libro del profeta Isaías capítulo 14, vamos a leerlo porque estos pasajes los narra la escritura, pero estos eventos ocurren en la eternidad, en el cielo, en el mundo espiritual, cuando el mundo físico no existía. Y dice Isaías capítulo 14, verso 13, para complementar, dice así la palabra: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa era la intención de este ángel, ¿sí? Subirse a lo alto, levantar el trono y sentarse allá. Dice el 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que las pretensiones que tenía este ángel eran bastantes atrevidas. Dice el 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, Dios quiere que podamos entender algo bien importante, que en la eternidad todo funcionaba perfecto, una perfecta armonía del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y nosotros, los hijos. Pero este ángel se rebeló contra Dios. Y no solamente se rebeló él, sino que contaminó una gran parte de los ángeles y los incitó para que se rebelaran contra el Señor, ¿sí? Entonces, esa armonía que operaba en el cielo fue fisurada, causó una ruptura, causó un desorden en la eternidad de Dios. Es allí donde Dios toma la decisión de arrojarlo del cielo con sus ángeles que siguieron su rebeldía, y es ahí donde él decide crear la tierra. Es ahí donde se cumple Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este pasaje de Ezequiel 28, Dios está hablando del rey de Tiro, ¿sí? Pero realmente lo que está hablando es de Satanás, sino que este rey de Tiro estaba influenciado por este poder oscuro, por este poder maligno. Pero del que está hablando ahí es de este personaje Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Ese es el mismo personaje. Y entonces vamos a mirar otro pasaje que se enlaza con Isaías 14, con Ezequiel 28.
para que podamos entender lo que sucedió allá en la eternidad. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, para que tengamos claridad y miremos cómo estos pasajes se relacionan el uno con el otro, con la eternidad de Dios. Apocalipsis 12, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. O sea que este evento también pasa en la eternidad, sino que lo está narrando acá el Espíritu Santo por boca de Juan en Apocalipsis, pero están ligados los unos con los otros, tanto Isaías 14, tanto Ezequiel 28, tanto Apocalipsis 12 son eventos que suceden antes de que el mundo fuera creado. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces quiero que mire aquí una batalla. ¿Quién eran los actores de esta batalla? Miguel y sus ángeles, los ángeles buenos. Y estaba también luchando allí, dice, el dragón y sus ángeles. O sea, los ángeles que siguieron su disolución, su rebeldía. Estaban, Miguel comandaba a los ángeles de Dios, y el dragón, o sea, la serpiente antigua que se llama Diablo, comandaba sus ángeles que él había conquistado con su necedad, con su rebeldía. Y estaban en esa batalla, dice el verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, esta rebeldía que ocurrió en el cielo, en la eternidad, en el tiempo kairos de Dios, en el eterno presente, causó una ruptura en esa armonía, causó un daño, causó una fisura. Y ese es ahí donde Dios toma la decisión de crear el mundo natural, el mundo físico, el mundo tangible, y crea un sistema solar donde hay un planeta que tiene las características de temperatura, características naturales, donde se puede desarrollar la vida humana, y es allí donde lo lanza allí. Por eso Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice algo bien importante. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. En el versículo 1 dice que Él creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo los hizo? Pues perfectos. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 es donde Él es arrojado a la tierra, y Él comienza a operar un desorden. Por eso dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, porque comenzaba nuevamente a ordenar el desorden que trajo el diablo y sus ángeles caídos aquí a la tierra. Este evento también lo narra Jesús en Lucas 10:18. Quiero que lo miremos también porque son pasajes que se entrelazan. Libro de Lucas capítulo 10, verso 18, dice así la palabra. Dice: y les dijo Jesús a los discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo lo vio él? Allá en la eternidad, cuando el Señor lo arrojó a la tierra. Aunque el evento lo está narrando Jesús, yo quiero decirle que antes de que Jesús fuera carne, Él era el verbo, sino que ese verbo se hizo carne, dice Juan 1:1. Entonces, por eso es que Él trae a colación aquí en el Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que hubo un suceso, un evento que sucedió en el cielo, ¿sí? Y que causó un daño allá en la eternidad, y también causó un daño aquí en la tierra. O sea que este ángel que se rebeló contra Dios en la eternidad causó un daño en el cielo, pero vino acá a la tierra y causó otro daño, ¿sí? Todos conocemos la historia, lo que pasó en Génesis capítulo 3, cómo engañó, cómo persuadió, ¿sí? Y cómo conquistó a Eva y luego a Adán y los metió en la muerte espiritual. O sea, hubo un daño en el cielo y hubo un daño en la tierra, porque toda la raza humana
En Génesis capítulo 3, ¿qué pasó con la raza humana? Murió. Después de Adán, todos nacen muertos. Entonces, él necesitaba armar un plan para restaurar, para reconciliar, para arreglar lo que había pasado en el cielo y lo que había sucedido aquí en la tierra. Porque Dios es un Dios de restauración, es un Dios de restitución. Entonces, cuando todo funcionaba bien en el cielo, esa armonía, esa conciliación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y nosotros los hijos, esa se rompió por la rebeldía de Génesis capítulo, perdón, de este ángel que se rebeló contra Dios. Y cuando Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto, ellos tenían una conciliación con el Padre. Adán reinaba, Adán vivía bien, Adán gobernaba, era el representante de Dios en la tierra. Y luego vino otra vez la serpiente antigua, vino el diablo, vino Satanás y rompió con esa comunión y lo llevó a la desobediencia y sometió toda la raza humana en la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual hoy por ignorancia todavía prevalece en muchas personas, en muchos hijos de Dios que no tienen un conocimiento claro de la palabra. Entonces yo quiero invitarle para que leamos Colosenses, carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 20, carta a los Colosenses capítulo 1 verso 20, quiero que lo lea conmigo para que miremos cómo la palabra consigna el daño que se hizo en el cielo y el daño que se hizo en la tierra y cómo Jesús, el Hijo de Dios, venía a solucionar ese problema que lo vamos a ver más adelante. Carta a los Colosenses, capítulo 1, dice así el verso 20. Colosenses, capítulo 1, verso 20, dice así la palabra. Dice la escritura. Vamos a leer desde el verso 19. Colosenses 1, 19 dice así la palabra. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. ¿Quién? En Jesús. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que Jesús fue enviado aquí a la tierra para restaurar una conciliación que había en el cielo entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y nosotros los hijos de Dios. Y también ese daño que se hizo en el cielo también se hizo acá en la tierra, porque en Génesis 2 estaba conciliado el Padre con Adán y con Eva y vivían una temporada de reino, de gobierno hermosa, preciosa, pero él vino a causar ese daño también acá en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que por medio de Jesús, dice, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que ese daño que se ocasionó en la eternidad, en el tercer cielo, en la eternidad divina, en el mundo espiritual invisible, el Señor lo vino a restaurar. Y ese daño que se ocasionó también en Génesis capítulo 3, Él vino a restaurar. Entonces ahí nos vamos metiendo para que entendamos algo bien importante, que la obra del Señor en la cruz fue una obra perfecta, fue una obra magna, fue una obra de restauración, una obra de reconciliación. Entonces, quiero decirle algo bien importante que debemos tener en cuenta, es que cuando este ángel se rebeló contra Dios en el cielo, este era un tiempo kairos, un tiempo de eterno presente, porque Dios no vive en el tiempo de nosotros, que es un tiempo cronológico. Entonces Dios vivía en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos, y como este ser hizo una rebelión allá en el cielo, Dios no le podía hacer un juicio allá en la eternidad, y entonces decide traerlo al tiempo cronológico, decide traerlo a la tierra, al tiempo natural, al tiempo físico, para que él no se convirtiera en un rebelde eterno. Eso fue lo que hizo el Señor
lo trajo del Kairos y lo metió en el Cronos, porque no le podía hacer el juicio allá en la eternidad, porque si no se hubiera convertido en un rebelde eterno. Por eso tuvo que arrojarlo a la tierra, como lo narra Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, 17 y Apocalipsis 12, 7. Son los textos bíblicos que nos dan el fundamento para entender esta verdad poderosa, esta verdad bíblica, donde nos habla de la obra maravillosa del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que Dios quiere que podamos entender esto para que le demos crédito a su obra poderosa, a su obra perfecta. Y entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 15, le anuncia lo que él iba a hacer. Y vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Le dicta una sentencia al diablo, a la serpiente antigua, a Satanás, y le dice: voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. O sea, iba a colocar una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y determina y establece esto, dice así: esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a la simiente de la serpiente. Dice, y tú le herirás en el calcañar. O sea que la simiente de la serpiente también iba a causar una herida. ¿A quién? Al hijo de la mujer. Pero lo importante en este juicio, que Dios declara que esto sucedería miles de años después en la cruz del Calvario, es que el daño que le iba a causar la simiente de la mujer a la simiente de la serpiente era un daño irreparable, era un daño total. Y eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que darle crédito a la obra magna del Señor en la cruz. El daño que le causó la simiente de la serpiente al Hijo de Dios fue un daño leve, porque realmente Él no lo mató. La muerte no lo pudo retener, sino que al tercer día resucitó y se levantó en gloria, lleno de poder y lleno de bendición. Por eso tenemos que ir entendiendo que el diablo y sus demonios y sus ángeles caídos realmente en este tiempo no tienen ningún poder, no tienen ningún valor con la iglesia, con el pueblo. Por eso hemos estado mirando en esta enseñanza y en las dos enseñanzas anteriores el fundamento bíblico, para que lo escuches una vez y lo vuelvas a escuchar, para que podamos reconocer que la obra del Señor en la cruz fue una obra perfecta, maravillosa, y que no tenemos que seguir enfrascados en una lucha con alguien que el Señor derrotó en la cruz y tomó la victoria. Y mi oración es que puedas entender esto y que puedas comprenderlo, para que puedas tener paz, tranquilidad, descanso y reposo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir colocando el fundamento bíblico para que las cosas queden bien claras y que tengamos una buena conciencia de lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero para eso tenemos que mirar la profundidad de la palabra y tenemos que mirar lo que pasó allá en la eternidad. Y yo quiero que lea conmigo un pasaje que está en el libro de Juan capítulo 16, verso 7. Dice así la palabra. Está Jesús hablando con los discípulos y mire lo que les dice Jesús a los discípulos. Dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué dice la última parte? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, no va a ser juzgado. El juicio ya se lo hicieron. Primeramente se lo hicieron en la eternidad, porque la palabra dice que Jesús, que el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Que eso establecido tuvo una manifestación hace 2000 años en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesús está hablando aquí, está hablando en el tiempo Kairos y les está diciendo a los discípulos que el príncipe de este siglo ya fue juzgado, sino que la materialización de ese evento preparado en la eternidad iba a suceder pocos días cuando Jesús iba a ir a la cruz y a morir. Entonces,
la pregunta que tenemos que hacernos, ¿el juicio se lo van a hacer o ya se lo hicieron? Ahora, otra pregunta, ¿cómo salió él de este juicio? ¿Culpable o inocente? Otra pregunta, ¿cuál fue la sentencia que le dieron? ¿Libre o condenado? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que darle la respuesta a estas preguntas. Él fue condenado. Él le hicieron un juicio en la cruz del Calvario. Jesús lo venció en la cruz. Estos argumentos bíblicos tienen que ser el fundamento para que usted y yo nos quitemos de nuestra mente y de este corazón que el diablo tiene poder hoy alguno sobre la iglesia, ¿sí? Que tiene poder sobre el pueblo de Dios, sobre tu vida y sobre mi vida. El que tiene el poder sobre tu vida y sobre mi vida se llama el Señor Jesucristo. Entonces, en la cruz del Calvario se consumó esto que decía aquí Jesús. Esto que estaba establecido tuvo su manifestación en la cruz del Calvario. O sea que una cosa que debemos entender nosotros es que el diablo como individuo ya fue juzgado, ya fue destruido, ya fue sentenciado. Lo que él tiene ahora es un sistema operativo que opera en todas las personas que ignoran y no conocen al Señor, y aún en mucha iglesia que no conoce la obra del Señor de la cruz, porque ellos ignoran que la obra del Señor fue perfecta, ¿sí? Los que conocemos y entendemos, ¿sí?, lo que pasó con el diablo y sus secuaces, sabemos que Él no tiene arte ni parte en nuestras vidas, porque el que vive en nosotros se llama Jesucristo, somos su casa, somos su templo. Por tanto, ni el diablo ni los demonios pueden convivir en nosotros porque somos la casa del Señor. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 15, verso 18 y 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a leerlo para que quede bien claro. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo, pero no la iglesia. La iglesia está bajo ¿quién? Bajo el gobierno de Cristo. Entonces son cosas que tenemos que entender y tenerlas claras. Que el mundo lo gobierna el mal. Porque existe el mal o no hay mal. Existen cosas terribles que están sucediendo en este momento, masacres y cantidad de cosas oscuras, inclusive lo que está pasando a través de esta pandemia, mentes corruptas que quieren menguar la humanidad, ¿sí? Entonces a ellos los gobierna este mundo lleno de avaricia, lleno de codicia, pero a nosotros nos gobierna el Señor Jesucristo. Primera carta de Juan capítulo 5, verso 18, dice así la palabra. Primera carta de Juan capítulo 5, verso 18, dice la escritura: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no lo toca. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nosotros ¿a quién le pertenecemos? A Dios. ¿O será que le pertenecemos al diablo y a sus secuaces o a los demonios? Está muy claro aquí, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo representa a la gente que no reconoce a Dios, que no entiende a Dios, que no se sujeta, que no se somete. A ellos los gobierna el mal, pero a nosotros nos gobierna Cristo. Por eso nosotros como iglesia que estamos entendidas, siendo edificados, no debemos andar en temor, en duda, ¿sí? Porque la religión cristiana evangélica, católica, todo el tiempo nos lleva hablando que el diablo, que los demonios, y tenemos más mentalidad de demonio que mentalidad de dominio, de autoridad y de gobierno, que es la que Dios ha determinado, que es la que Dios ha establecido para nosotros sus hijos. Entonces, quiero leer otro pasaje que está en Mateo capítulo 8, verso 28. Es importante que tengamos el argumento bíblico para poder refutar todas estas cosas que se nos han sido enseñadas de buena fe, de buena intención, pero lo único que nos han metido es miedo, temor, duda e inseguridad. Y la palabra fue dada para meter fe, confianza, convicción, certeza, seguridad a su pueblo y a su iglesia. Mateo capítulo 8, dice así la palabra, en el verso 28 y 29, dice la escritura: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, está hablando de Jesús,
Vinieron a ese encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos lo reconocieron. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea que ellos le reclamaron a Jesús, le dice: ¿usted qué está haciendo aquí? Si nosotros todavía tenemos un tiempo, todavía tenemos un derecho legal de operación, no nos puedes atormentar. Ellos le reclamaron, fueron atrevidos, ¿sí? El diablo y los demonios, los ángeles caídos, ellos sabían que ellos tenían un derecho legal de operación hasta que Jesús viniera. Y de allí no podían. Por eso le reclamaron: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? O sea que ese tiempo ya terminó. ¿Cuándo se terminó ese tiempo? Se terminó en la cruz con el sacrificio del Hijo de Dios. Y vamos a afianzarnos más en Apocalipsis 12:7. Para que miremos 12:7. Quiero que miremos algo bien importante. Apocalipsis, nuevamente vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Quiero que mire con los ojos del Espíritu algo bien importante y que esta palabra quede implantada en nosotros. Dice Apocalipsis 12:7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles por la rebelión que había habido en el cielo. Dice: pero no prevalecieron, y se halló ya mal lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice el 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta partecita es importante que la podamos entender. Dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿De qué nos acusaban? ¿De qué acusaban a los hijos de Dios? De haber pecado. O sea, ese pecado le generó un derecho legal al diablo y a los demonios, a la maldición, ¿sí? Y a todas las enfermedades, para poder dañar a la raza humana. ¿Por qué? Porque se había infringido un mandato, un estatuto de Dios, una ordenanza divina en Génesis capítulo 3. Adán y Eva desobedecieron. Entonces él adquirió un derecho legal y para poder señalar, juzgar y condenar a todos los hijos de Dios en ese tiempo. Y dice, y los acusa de día y de noche. Pero vuelva a leer el verso 10 en la primera parte. Dice: después oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? Cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él venía a derramar su sangre preciosa para quitar el pecado del mundo a través de su sangre divina, a través de su sangre preciosa, porque la sangre de los animales y de los machos cabríos no cubrían sino el pecado por un año. Pero este sacrificio, como dice Hebreos 10:14, quitó una sola vez, con una sola ofrenda, quitó para siempre el pecado y nos hizo perfectos en el área espíritu. Entonces, ahora este ser llamado Satanás, Luzbel, la serpiente antigua, y sus secuaces, los demonios, los ángeles caídos, no tenían ningún derecho legal para acusarnos a nosotros, porque Él ya pagó la deuda. Él ya pagó lo que usted y yo teníamos que pagar, ¿sí? Dice el verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué fue lo que nos dio la victoria a nosotros? El derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, que quitó el pecado del mundo. Por eso Él ahora no puede acusarte de nada. ¿Por qué? Porque Él ya pagó con la muerte de su Hijo. Y por eso era que la sangre de los animales, ella redimía por un año. Pero la sangre del Hijo de Dios nos redimió una vez y para siempre. O sea que usted y yo no tenemos cuentas pendientes con el Señor. Él ya pagó. Usted y yo estamos libres de condenación. Ya nadie te puede señalar, ya nadie nos puede condenar. Dice el verso 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea que cuando él fue lanzado de la tierra, él vino a causar el daño más grande posible a la humanidad. Porque él sabía que ese tiempo era un tiempo limitado y que ese tiempo iba hasta la cruz del Calvario. Ese tiempo iba hasta allí. Vamos a leer Romanos 5. Romanos 5. Estos pasajes se enlazan todos para sustentar que la obra del Señor en la cruz del Calvario fue una obra perfecta, fue una obra magna, y que esa obra es la que garantiza la bendición, la protección divina, la provisión, la restauración de nosotros los hijos del Señor. Dice Romanos capítulo 5, dice el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos pecamos en Adán. Y dice el 14, dice: no obstante reinó la muerte espiritual desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que todos pecamos, pero ese pecado tuvo un derecho legal sobre toda la humanidad hasta que Jesús muere y entrega su vida y derrama su sangre y quita el pecado del mundo, ¿sí? La pregunta es, ¿lo quitó o lo va a quitar? Porque si no lo quitó, su obra no fue perfecta. Si él no quitó el pecado y si no le quitó el poder al diablo, a los demonios, su obra pues tiene ciertos cuestionamientos, su obra en la cruz. Pero dice Hebreos 2.14, dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio. O sea, imperio, dice Hebreos 2.14, la palabra imperio significa gobierno, dominio, señorío, autoridad. Él lo tenía, pero ¿quién se lo quitó? Jesús, con su sacrificio, con su derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Señor destruyó al diablo. Esto que lo destruyó no quiere decir que él no exista más, sino que lo hizo ineficaz, que lo anuló, que lo hizo inútil, ¿sí? Que ahora ese poder que él tenía, porque tenía un derecho legal por el pecado que habíamos cometido en Adán, ahora ya no lo tiene. Y no tiene ningún poder sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia. Ese poder solamente lo tiene sobre aquellos que no conocen, aquellos que ignoran la obra de la cruz, incluyendo mucha iglesia. Por eso la iglesia que ignora, que no conoce la obra de la cruz, entonces el diablo está allí y hay que hacer la guerra espiritual y hay que estar en una pelea constante, porque para ellos la obra del Señor no le quitó el poder al diablo y su obra fue perfecta. Entonces lo que Él trae ahora a nosotros, o lo que Él trae ahora al mundo, a los que no conocen a Cristo, son las acechanzas, como dice Pablo en Efesios 6, 10 al 12. Y las acechanzas son mentiras en forma de sugerencia. Son mentiras que vienen a la mente y al corazón del ser humano en forma de sugerencia para hacer lo incorrecto, para hacer lo indebido. Y si un pensamiento de eso viene a nosotros, nosotros tenemos toda la armadura de Dios y cogemos ese pensamiento y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso Pablo aconseja, dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan soportar las acechanzas del enemigo. Y por allá en la carta a los Corintios dice que no desconocemos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que hay un sistema operativo, hay un sistema, y dice Mateo 24:14, dice que cuando sea predicado este evangelio de la gracia y del reino, entonces va a venir el fin del sistema de gobierno humano y se va a entrar en la segunda fase del reino. La plenitud del reino de Dios viene. El reino ya está, pero viene una segunda fase poderosísima donde todos van a conocer a Cristo y entonces ese gobierno, esa destrucción del diablo va a ser total, va a ser exterminado. Aunque el Señor ya lo derrotó, lo hizo ineficaz, lo hizo inútil, lo hizo que no tenga ningún poder sobre la iglesia. Y es eso lo que tenemos que entender y conocer nosotros, la iglesia, para que no tengamos ningún problema con este personaje, porque él no tiene nada que ver con nosotros. El único que tiene parte con tu vida y con mi vida se llama Jesucristo, que es nuestro Rey, que es nuestro Señor, que es nuestro dueño, que Él pagó toda la deuda por usted y por mí y nos hizo libres a través del conocimiento de su obra perfecta en la cruz del Calvario.
Vamos a orar en esta hora para que Dios nos ayude a entender todas estas cosas que no son fáciles de entender, porque han sido años de religión y de tradición donde se nos ha hablado de diablo, de demonios, de infierno, de guerra espiritual y de intercesión. ¿Por qué? Porque no se ha entendido. Pero ahora el Espíritu Santo ha traído claridad por medio de su palabra y con los argumentos bíblicos para que podamos experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios y que podamos disfrutar de las riquezas inescrutables de Cristo, de su obra magna, de su obra poderosa en la cruz del Calvario. Quiero que oremos en esta hora al Rey del Cielo para que Dios nos ayude a entender estas cosas que dijo el apóstol Pedro, que no son fáciles de entender, pero que con la ayuda del Espíritu Santo las vamos a poder entender y vamos a experimentar la libertad que nunca antes tuvimos, la paz que nunca antes tuvimos, y vamos a poder operar en este mundo natural con el respaldo del cielo y con las manos en alto, en victoria y en bendición. Padre bueno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos en esta hora y te glorificamos, te damos gracias por tu obra perfecta. Gracias por venir, Señor, a restaurar el cielo y la tierra, Señor. Gracias por restaurar nuestras vidas, nuestros familiares, nuestros seres queridos, Señor. Gracias porque tu obra fue perfecta, Señor. Padre, humanamente esto es difícil de entender, pero creemos que con tu Espíritu, ministrando nuestro espíritu, podemos entender y podemos tener claridad para experimentar la libertad gloriosa de los hijos tuyos, Señor. Una libertad poderosa para ser libre del temor, de la duda, de la inseguridad, Señor. Padre, y quedar solamente cautivos en Cristo Jesús para experimentar las cosas hermosas, las cosas que los ojos no han visto, que los oídos nuestros no han oído, y las cosas que no han subido al corazón nuestro, Señor, son las que tú has preparado para aquellos que te amamos, para aquellos que te honramos y que creemos firmemente que tu obra fue perfecta para nosotros en la cruz del Calvario. Muchísimas bendiciones para todos, muchos éxitos, y probablemente la próxima vez que nos veamos, bueno, lo vamos a hacer por este medio también, pero ya vamos a estar en nuestro lugar de congregación. Yo les estaré avisando a todos oportunamente. Muchísimas bendiciones para todos y muchos éxitos en Cristo Jesús.